Dios, te damos gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder aprender tu palabra en esta semana. A pesar de que estamos pasando un tiempo muy difícil por varios problemas de nuestra vida, tú siempre nos guías con tu gran amor para que podamos caminar el camino correcto y bendito. Por eso nos permites esta oportunidad tan preciosa para poder estudiar la palabra y podamos recibir la salvación. Hoy también ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra. Ayúdanos para poder saber que Dios está vivo y la Biblia es verdadera. Abre nuestros corazones y pensamientos, por favor, mientras escuchando la palabra de hoy. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar el texto principal, Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 30. Texto principal de hoy. Con este versículo empezamos la palabra de hoy. Deuteronomio capítulo 4, versículo 30. Deuteronomio capítulo 4, versículo 30. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Hasta aquí. Ayer aprendimos de la historia del pueblo de Israel que fue aparecido y matado por unos 2000 años por el pecado y rechazar y matar a Jesús. Ayer aprendimos, ¿no? Israel es el único país en la historia que ha tenido una gran maldición por rechazar a Cristo. Entonces, eso es una enseñanza que nos da Dios acerca del juicio. Debemos pensar seriamente en esto, acerca del juicio que recibiremos cuando pasemos a la muerte. ¿Sí? Continuamente estamos aprendiendo sobre este tema. Así que podemos decir que la tribulación de Israel es como una introducción al infierno, como una sombra del infierno, podemos decir de esa manera. Y también aprendimos ayer acerca de la historia de la restauración de Israel, ¿sí? Tribulación de Israel y también restauración de Israel. En la Biblia se profetiza que en los últimos días, en los postreros días, Israel será restaurado. La Biblia dice así. Aquí, como dice este versículo del texto principal de hoy, ayer también leímos esto, ¿no? En los postreros días, Israel será restaurado, dice. Y según las palabras de la Biblia, Israel fue restaurado realmente, verdaderamente. Una nación que vagaba sin su propia tierra durante unos 2000 años, se independizó en 1948 y fue un país muy poderoso ahora. Ayer aprendimos muy detalladamente, ¿no? Aprendimos detalladamente sobre una asombrosa historia de la restauración de Israel. Y esa restauración de Israel es una prueba muy cierta de que la segunda venida de Jesús está muy cerca. Y se puede decir que es una fuerte señal de que la historia de este mundo terminará muy pronto. Debemos pensar en esto muy seriamente al ver esta situación, al ver cumplimiento de las profecías de la Biblia. Todas estas cosas se han cumplido tal y como fueron profetizadas en la Biblia, palabra de Dios. Y al examinar bien su contenido,
podemos saber y reconocer que Dios existe verdaderamente, y también esta Biblia es 100% verdadera. Entonces, el propósito fundamental de la vida es el creer correctamente en Dios y tener una fe verdadera a través de esto, ¿sí? Desde el primer día, continuamente, así enfatizamos sobre este tema. Y solo los que logren este propósito correctamente pueden convertirse en protagonista de la felicidad fundamental que Dios nos da. Por lo tanto, Dios ha escrito numerosas profecías y sus cumplimientos en la Biblia para que podamos tener una fe correcta. Sí, se puede decir que la historia de la tribulación, que la historia de la tribulación de Israel es la mayor evidencia, podemos decir así. Y también Dios ha escrito muy detalladamente en la Biblia sobre lo que sucederá en los postreros días de la segunda venida de Jesús, segunda venida del Señor. Y todas estas palabras profetizadas se están cumpliendo ahora en nuestra época, nuestro tiempo, posteriores días. Al observar los cumplimientos de las profecías, podemos darnos cuenta muy exactamente de en qué época estamos viviendo ahora. Y podemos pensar seriamente en qué tipo de persona debemos ser ante Dios. Por lo tanto, hoy aprenderemos acerca de estas cosas, acerca de las profecías de los últimos días detalladamente. Sería muy interesante y también muy importante. Ahora, voy a hablar de algo muy importante. La restauración de Israel es una prueba muy segura de que el fin del mundo está muy cerca. Esto es el tema muy importante. Lo que se repite en la Biblia es que vendrá el fin del mundo continuamente. Lo que repite en la Biblia. Sí, así Dios nos está advirtiendo a través de su palabra, a través de la Biblia, siempre vendrá el fin del mundo. Dios no empezó este mundo para darnos placer o posesiones carnales. En este mundo no existe la verdadera paz. No existe la verdadera paz, ni la felicidad, ni el descanso. Sí, si pensamos poquito más detalladamente, podemos entender esto. Si podemos estar de acuerdo en esto, ¿sí? En este mundo, en el sentido verdadero, no existe la verdadera paz, la verdadera felicidad, ni el descanso. En este mundo hay pecado y por eso no hay felicidad verdadera. Por eso el mundo se terminará algún día en el futuro. La Biblia dice esto. Entonces, ¿cuándo será? ¿Cuándo será el fin? La Biblia dice que la restauración del pueblo de Israel es señal del fin, tal como dice el texto principal de hoy. Y muchas partes de la Biblia explica sobre este tema. ¿Cuál será el fin? La restauración del pueblo de Israel es señal del fin. Por eso debemos ver en esto muy detalladamente. También debemos pensar en esto muy seriamente. Israel es un reloj que nos dice el tiempo de Dios. Dios nos enseña el tiempo con este reloj, que es el pueblo de Israel. Por lo tanto, si vemos atentamente la historia de Israel, podemos saber el tiempo de Dios. Miren, aquí San Mateo capítulo 24 es muy importante. San Mateo capítulo 24 versículo 3, si lo
tienen la Biblia también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Este versículo es muy importante. Esta es la escena de que Jesús conversa con sus discípulos en el monte de los olivos hace unos 2000 años. Jesús decía que el día en el que regrese será el fin del mundo. Así está diciendo. Varias veces decía así Jesús a sus discípulos. Y por eso sus discípulos le preguntaron de esa manera: ¿qué señales habrá del fin del mundo? Así está preguntando. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos de esa manera: no sé. Jesús dijo así: no sé exactamente la fecha. No sé exactamente la fecha, pero habrá estas señales. Es muy importante. No sabe la fecha, pero habrá estas señales. Y habló sobre las señales muy detalladamente después de este versículo, ¿sí? Por eso, al ver San Mateo capítulo 24, podemos entender en qué época estamos viviendo. Pensemos, las señales son cosas que aparecen antes de que pase algo, ¿no? Por ejemplo, si hay una grieta en la pared, entonces es una señal de que la pared se caerá, ¿no? Sí. Si una mujer embarazada tiene un dolor regularmente, es una señal de que dará a luz luego, ¿no? Así también Jesús habla de las señales que pasarán por todo el mundo desde el siguiente versículo. Vamos a averiguar sobre las señales. Aquí, San Mateo 24 explica sobre esto. San Mateo 24, versículo 4 y 5, también miremos en la pantalla, leamos juntos. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús así respondió a los discípulos sobre esta pregunta, ¿sí? La primera señal del fin del mundo es que habrá muchos falsos cristos. En Corea hay más o menos 40 personas que dicen que son Jesús. En Corea, más o menos 40 personas. También se dice que hay más de 2000 personas como esto en Estados Unidos. Mire, esta persona dijo que era Jesús, y que no moriría. Él dijo así: pero una noche se rompió una vena de su cerebro mientras comía y murió. Se dice que comía un fideo por la cena, así murió. Pero él dijo: no moriría, yo soy Jesús, entonces no moriría. Pero lo más sorprendente es que después de su muerte, su esposa dijo que no solo hay un Padre Dios, sino que también existe la Madre Dios. Entonces ahora ella es Dios. ¿Cómo piensan ustedes? Es tan gracioso. Ellos son falsos cristos. Ellos interpretaron la Biblia con la manera totalmente equivocada. Es muy peligroso. Mire, esta persona dice que es el hermano de Jesús. Al menos él es un poco humilde, ¿no? Yo no soy Jesús, solamente hermano de Jesús. ¿Sí? Un poco humilde. Tan gracioso, ¿no? Mire, esta persona tiene 19 esposas.
Está loco, ¿no? Así está engañando. Así está engañando. Por estas personas pasan muchas cosas extrañas en nuestra época. Hay personas que se suicidan en grupo por falso Cristo. Hace décadas años en Estados Unidos sucedió este acontecimiento, que se suicidaron más de 900 personas, ¿sí? Es muy terrible, ¿no? Ahora en Estados Unidos está haciendo una película sobre este acontecimiento. Sí, realmente sucedió por falso Cristo. Hay muchas doctrinas extrañas y peligrosas igual a esto. Para no ser engañado, tenemos que conocer cuál es la verdad. Es muy importante. Por eso estamos aprendiendo la palabra de la verdad de Dios, palabra de la Biblia. Tenemos que conocer cuál es la verdad a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿no? Esta semana vamos a aprender la verdad. Jesús también habló de otra señal. Aquí, San Mateo 24:7, también. Miremos la pantalla, leamos juntos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto también lo que dijo Jesús sobre las señales del fin del mundo. Mire, habrá guerra, ¿sí? Lo que dice este versículo es: habrá guerra entre pueblos y naciones. Lo significa así. No hay ni un día que no hay guerra a todo el mundo. Ahora mismo nosotros estamos viendo esta guerra muy directamente, ¿sí? Mire, ahora estamos viendo directamente la guerra entre Rusia y Ucrania. Está en proceso ahora mismo también. Qué tan terrible, muchas personas están muriendo por esta guerra. Estamos viendo directamente estas señales también. Pero de hecho, una guerra no sucedió de repente solo este año. Las guerras han continuado sin cesar hasta ahora. Hay muchas guerras por todo el mundo. Terrorismo también. En el Medio Oriente, en Europa, África, Rusia, Asia, por todo el mundo, todos los días hay las guerras. A causa de esta guerra, muchos niños mueren. Todo está ocurriendo en nuestra época, mucho y a cada instante. Estamos viendo, experimentando directamente. Podemos decir que eso es levantarse nación contra nación y reino contra reino, tal como dice la Biblia. Estas señales. Y también habrá pestes. Mire, aquí también dice habrá pestes, como señales de segunda venida de Jesús. Creo que ya saben bien, ¿sí? Ya saben bien sobre este tema sin explicación detallada, ¿no? La época en la que vivimos está llena de pestes y enfermedades. Ébola, SIDA, influenza. Por todo el mundo las personas mueren por las pestes, enfermedades. Todo el mundo tiene miedo por esto. El mundo es amenazado con nuevas enfermedades, nuevas pestes. Exactamente ahora estamos experimentando esto, ¿no? En el año 1980 se dijeron que ya no habría más pestes en el mundo. Declararon que la humanidad había vencido a las pestes, pero el siguiente año, en 1981, apareció el SIDA, ¿sí? Después de ese momento, aparecieron más o menos 30 nuevas pestes: ébola, SARS, MERS, incluso coronavirus, etc. ¿Sí? Esto es en nuestra época, ¿sí?
1981. Lo sorprendente es que no hay cura adecuada como ahora. Si no hay medicina, ¿qué pasaría? Solamente se queda la muerte. Como sabemos bien, ahora todo el mundo está sufriendo mucho por el coronavirus, ¿no? Estamos en bajo de la situación de la pandemia, sí. Se llama pandemia, ¿no? La pandemia tiene un significado muy importante, el cual todo el mundo reconoce esta enfermedad, ya se ha extendido por todo el mundo. Tiene este significado. Parecía que está mejorando poco a poco ahora, pero ahora todavía los contagiados están aumentando por todo el mundo, ¿sí? Todavía el mundo sufre mucho por este coronavirus. Estamos en bajo de la pandemia. Todavía no terminó, sí. Estamos en bajo la situación de pandemia. OMS, sabemos, OMS, Organización Mundial de la Salud, declaró esta pandemia hace 3 años, ya 3 años, pero hasta aquel momento casi nunca había declarado esta pandemia como ahora, largamente y fuertemente. San Lucas 21:11 también dice mismo contenido con San Mateo 24:7. En diferentes lugares en la tierra habrá pestilencias, habrá pestes. Es decir, habrá pestes en todo el mundo. Y como lo vemos, estamos así, en esta situación exactamente tal como dice la Biblia. Hace mucho tiempo no había coronavirus, SIDA, ébola, SARS, etc. En estos días está difundiendo varios tipos de virus, varios tipos de enfermedades. Ellos no existían antes. Estas enfermedades son de nuestra época. Sí, son de nuestra época. Debemos concentrar esta situación de ahora. La época en la que vivimos ahora es ciertamente última época, como dice la Biblia. Esto es muy importante. Última época. También Jesús dijo que habrá hambres. Aquí dice hambres, habrá hambres. En muchas partes del mundo hay niños que mueren por hambre. África es una tierra del hambre. Aquí una cola para comer. Mire, ¿qué tiene este niño en su boca? ¿Qué tiene? Es el pecho de su mamá. Solamente espera la muerte. Una escena muy triste, ¿no? Tiene a su hijo muriendo en sus manos. No tiene fuerza ni para llorar. Todo está ocurriendo en nuestra época, como dice la Biblia. Así, hay hambre en nuestra época. Los cambios climáticos, las guerras y la pobreza están directamente relacionados con el problema del hambre. Podemos entender esto muy fácilmente, lógicamente también, al ver la situación. Además, ahora este problema se agrava cada vez más debido a la crisis de la pandemia por el coronavirus en nuestra época. Es decir, este problema del hambre de nuestra época es más grave que cualquier época. Es porque ocurren más problemas de cambios climáticos, de guerras y de pestilencias, comparando con otras épocas. Según las investigaciones, se dice que casi la mitad de la población mundial está sufriendo por este problema del hambre. Todos estos son una escena de nuestra época, ¿sí? Y todos estos también son las señales de los últimos tiempos
que dice en la Biblia. Y nosotros estamos viendo estas señales directamente con nuestros ojos en esta época, ahora mismo. Y también dice que habrá terremotos en diferentes lugares. Aquí en Chimbote también, ¿sí? Chimbote también había muchos sismos chiquitos o a veces poco más grandes, ¿no? En este mes también había unos sismos. Yo sentía esto unas veces también, ¿sí? Por eso yo cada día chequeo por mi celular con esta aplicación. Ustedes saben esta aplicación, ¿sí? Sí, algunos se usan. Es muy útil, ¿no? Aquí muestra casi todos los días hay sismos o temblores aquí en Perú. Mire, por las investigaciones se dice que están ocurriendo 8,000 terremotos al día por medio, desde pequeño hasta grande, todos los días. Sabemos esto. México, Indonesia, Colombia, etcétera. Habían muchos terremotos grandes. Igual a esto, muchos terremotos están ocurriendo en nuestra época. Desde el siglo XX se duplicaron los terremotos. En nuestra época hay mucho más terremotos y son más fuertes. Como sabemos, hace unos días, recién unos días hubo gran terremoto en Turquía y Siria. Por eso murieron miles de personas y todavía están sufriendo mucho. Creo que esta una sola foto muestra las trágicas del terremoto más vívidamente que cualquier explicación. Mire, esta foto. Es la foto de un padre que no puede soltar, mire, la mano de su hija de 15 años que murió tras ser aplastada por los escombros de un edificio, ¿sí? ¿Han visto esto? Este terremoto es el terremoto más grande desde el terremoto de 2011 en Japón, ¿sí? Todo recuerdan. Según los expertos, estos grandes terremotos ocurrirán con más frecuencia continuamente en el futuro cercano también, ¿sí? Como dice la Biblia, ¿sí? Como dice la Biblia, estos terremotos grandes están ocurriendo más frecuentemente en los posteriores días en nuestra época. Vamos a ver un video sobre este terremoto que ocurrió en Turquía ahorita. ¿Cómo piensan ustedes? No es una película, ¿sí? Recién ocurrió en nuestra época este terremoto, ¿sí? Terremoto.
Entonces, imaginemos, si estuviera yo ahí, ¿sí? Si estuviera yo ahí en aquel momento, ¿qué tan aterrador habría sido? ¿Qué tan aterrador? Imaginemos, ¿cómo piensan ustedes? En esta tierra, pensemos, en esta tierra hay muchas cosas temerosas, así como terremotos, pero si fuera el infierno, ¿sí? Si fuera el infierno, sería mucho más aterrador, incomparable con este tipo de temor en esta tierra, incomparable. La Biblia nos está advirtiendo a nosotros, mostrando estas señales para que podamos evitar real juicio del infierno, lo más temeroso. Es una advertencia, las señales. Debemos recordar que nuestra época es la última época que dice la Biblia. Sí, última época. Con varias evidencias, pruebas, podemos entender eso. Otra de las señales es que no habrá amor. Aquí San Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La Biblia dice así. Esta también una señal del fin del mundo. Mientras más se acerca el fin del mundo, se enfría el amor. No hay amor. La Biblia dice acerca de los pecados que cometen las personas de los postreros días, aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, aquí explica sobre los pecados de las personas de última época. Aquí les leo, 2 de Timoteo 3, 1 al 5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí explica sobre una escena, unos pecados de los postreros días. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí explica muy detalladamente. Estos son los pecados, son los aspectos de nuestra época, de los postreros días. En la última época, las personas se aman a sí mismos y al dinero, ¿sí? Por dinero secuestra a los niños y matan a las personas, ¿no? Los hijos son soberbios y se oponen a sus padres, no hacen lo que deben hacer, y al contrario, solo hacen lo que no deben hacer. Algunos hijos matan a sus padres. Qué terrible. Pero lo más peor es que los padres matan a sus propios hijos también. Esto es realmente, se enfría el amor. No hay amor. Vamos a ver un video sobre esto. Vamos a ver y pensemos sobre nuestra época. Vamos a ver. ¿Y dónde está tu mami? ¿Qué parte? ¿Ahora Fueron los ritos del Salvador desde la pequeña niña de apenas 5 años, quien a su corta edad fue abandonada por su madre en plena carretera. Así recordó a sus hijos en esa pandemia. Una niña
y le dejó una bolsa con ropa y se fue en un vehículo mientras que un hombre trataba todo lo que estaba sucediendo con su celular. La pequeña entre lágrimas y asustada le dijo al hombre que se encontraba grabando que su madre la había dejado y comenzó a señalar el vehículo que se alejaba a toda prisa. La pequeña no dejaba de llorar y con ella cargaba una bolsita con la ropa que contenía. Hasta el momento se desconocen los motivos que tuvieron los padres o tutores de la menor para realizar esta descorazonada acción, pues dejar a una niña en medio de un camino poco concurrido y bajo los ambientes del sol es algo muy lamentable. El hombre entregó la primera de las autoridades para que ellos se encargaran de su custodia. Tras la fecha, los familiares no han hecho acto de presencia por la menor. Así que cuando a sus hijos en esa pandemia, una niña de 5 años, 4 años, va a venir por una cartera. ¿De verdad? ¿Y dónde está tu mami? ¿Qué parte? ¿Cómo está esta escena? Es muy agradecido que esta niña ha sido rescatada, pero pensemos, abandonar a la niña en el desierto es igual que matarla. ¿Cómo piensan ustedes? Matarla. Esta es la escena actual de nuestra época. Su propia mamá lo hizo. Su propia mamá lo hizo. El amor está desapareciendo, incluso entre padres e hijos, donde debería guardarse ese amor más fundamentalmente y básicamente, ¿no? Las personas no tienen amor ni paciencia, aman más al placer que a Dios. Es muy importante cuidar la virginidad y también el matrimonio, ¿no? Pero en nuestra época ya no pasa esto. En nuestra época no hay castidad. Los jóvenes se embarazan y piensan que no hay problema, no tienen vergüenza. Después de casarse siguen teniendo a otros enamoradores. Y las personas consideran que estas cosas no son ningún problema. Nuestra época es la más corrupta que todas las épocas. Dios siempre juzgó al mundo cuando hubo gran pecado. Fue así en la época de Noé y en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ya aprendimos, ¿no? ¿Por qué viene el fin del mundo? ¿Por qué viene el juicio? Por el pecado. Por el pecado. Debemos recordar que nuestra época es la época en la que vendrá el Señor en segunda vez, ciertamente y rápidamente. Al ver las señales podemos entender muy claramente en esto. También se predicará el Evangelio por todo el mundo. Esta es también la señal del fin del mundo. San Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí directamente menciona sobre esto, la señal del fin. En el fin del mundo será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. Hasta aquí en Chimbote, un coreano, un pastor coreano está predicando este Evangelio. Sí. La Biblia, mire, la Biblia es traducida en más de 3.400 idiomas. No hay país sin Biblia. El Evangelio es predicado por todo el mundo. Por todo el mundo. Si cualquier persona quiere leer la Biblia, puede ver por su celular, ¿sí? Descargando por aplicación. En todo el mundo. Si tiene internet, señal de internet, cualquier lugar, cualquier momento podemos ver la palabra de Dios.
Esta es la señal. Biblia está traducida en más de 3.400 años. En el primer día estudiamos sobre eso también, ¿no? Las señales. Las señales de la venida de Jesús han aparecido en nuestra época. Varias, ¿no? Numerosas señales estamos viendo directamente. Aquí hay otra señal también sobre los meteoritos. Aquí San Mateo 24-29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vamos a ver sobre esto. La Biblia dice que cuando llegue el fin del mundo sucederán muchas cosas extrañas en los cuerpos celestiales. Y ahora los meteoritos están cayendo mucho a la tierra en nuestra época. Vamos a ver este video. En el centro de Luche se iluminó cuando una luz incandescente apareció de la nada a las 9:26 de la mañana, en plena hora de actividades. Desde un vehículo en movimiento quedó registrando el paso y la posterior caída del meteorito. Esta cámara de seguridad también logró apreciar. Otra cámara adicional también lo captó. En este salón de clases también sintieron el estruendo. Sí, mire, todas estas cosas son las escenas de los últimos días profetizados en la Biblia. Y estamos viendo directamente esto. Las señales de la venida de Jesús han aparecido en nuestra época, exactamente. Pero, desde ahora, escuchemos más atentamente. Pero hay una señal que asegura más que el fin del mundo está muy cerca. Esta es la independencia de Israel. Aquí San Mateo 24, 32 al 33. Miremos en la pantalla, leamos juntos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aquí está también la señal. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba de que Jesús está a las puertas? De esto habla la parábola de la higuera, dice. Parábola de la higuera. ¿Cuál es la parábola de la higuera? Cada nación tiene su árbol que lo representa, ¿no? En Corea es el pino. Corea es el pino. En Israel es la higuera. Sí, Israel es la higuera. Entonces, ¿por qué la parábola de la higuera habla de Israel? ¿Por qué? Es porque si vemos la característica de higuera, podemos entender que es muy parecido con la historia de Israel. Sí, muy parecido con la historia de Israel. La higuera, mire, en el verano, en el invierno, sí, la higuera en el invierno se seca como un árbol muerto. Aunque viene la primavera, no da flor. Y por eso parece que es muerto por el frío del invierno, ¿no? Pero en el verano, como ahora, de repente da hojas, así, de repente da hojas y luego da fruto,
muy rápidamente. Da hojas y luego frutos. El carácter de este árbol es que no da flor, no da flor. Entonces, da los frutos inesperadamente. Hoja y de repente da frutos inesperadamente. Viendo carácter de él, debemos pensar sobre la historia de Israel. La historia de Israel. Israel, mire, que por unos 2000 años fue esparcido y asesinado, así se ve como muerto, ¿no? Así como muerto, de repente dio las hojas, es decir, se independizó. 1948, este año, se independizó. La parábola de la higuera es la independencia de Israel. Con esto podemos ver que el Hijo del Hombre, Jesucristo, está cerca a las puertas. De repente da los frutos. Es segunda venida de Jesús. De repente da hojas y inesperadamente, de repente da fruto. Este fruto es segunda venida de Jesús. Aquí la Biblia dice: cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aquí la Biblia dice así: cuando veáis todas estas cosas, independencia de Israel, así conoced que está cerca a las puertas. Esto significa que los que vieron la independencia de Israel verán también la segunda venida del Señor. Israel se independizó el 14 de mayo de 1948. Es en nuestra época. Ayer aprendimos. En nuestra época. Mi padre nació en 1948. Así que él vio la independencia de Israel y está vivo ahora también. Entre aquí nosotros, algunos ya vio esto. Algunos que nació en este año o antes de este año, 1948, él vio la independencia de Israel. Y en esta generación también verán la segunda venida del Señor. Aquí este versículo explica sobre este contenido, esta señal. Mi padre también nació en 1948. Entonces, podemos decir que esta segunda venida de Jesús será en nuestra época, ciertamente, tal como dice la Biblia. La señal más segura de la segunda venida de Jesús es la independencia de Israel. Independencia de Israel. Tenemos que pensar en esto muy seriamente. Y si vemos la Biblia, podemos saber que nosotros estamos viviendo en los tiempos de los gentiles. Tiempos de los gentiles. Este tiempo de los gentiles también tiene su inicio y también su fin. Cuando termine este tiempo de gentiles, vendrá la segunda venida de Jesús. También la Biblia explica sobre esto. Varias partes de la Biblia explica sobre la segunda venida de Jesús. Aquí San Lucas 21, 24 dice de esa manera, les leo: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En realidad, a pesar de que Israel independizó en el año de 1948, pero políticamente Jerusalén está ocupado por los gentiles hasta ahora. Políticamente, prácticamente, se puede decir que Jerusalén es una capital conjunto con Palestina. Esta ciudad tiene muchas relaciones complicadas con las naciones árabes. Pero el diciembre 2017,
hace 5 años, el presidente de Estados Unidos, aquel momento era Trump, él declaró que el Jerusalén será la capital de Israel. Declaró así. Y se mudó la embajada por ahí en Jerusalén. En el día 14 de mayo 2018. Ese día fue el día que hace 70 años que se independizó Israel. Como Estados Unidos, un país tan poderoso, declaró así, unos países también están de acuerdo con esto, poco a poco. Entonces, este tema es muy serio para las naciones árabes. Entonces, ahora los palestinos están chocando con israelitas en Jerusalén. Es muy peligroso y complicado. Aquí salió esta noticia. Dice, Trump abrió las puertas del infierno. Salió este periódico en ese momento. Muy exacto, es muy bíblico, ¿no? ¿Sí? Muy correcto. Podemos entender y sentir este ambiente muy fácilmente ahora. Incluso ahora mismo también guerras y conflictos ocurren constantemente entre Israel y Palestina, en Jerusalén. Ahora mismo también. El año 2021 hubo una guerra también, hubo una guerra directa entre ellos, Israel y Palestina. Y de hecho, sigue continuando esta condición muy peligrosa hasta hoy en día. Y llegará el día en que Israel recobrará completamente esta tierra de Jerusalén como su capital. ¿Sí? La Biblia dice que ese día sí o sí llegará ciertamente. Y ahora las circunstancias para esto están madurando cada vez más, como vemos ahora. Está preparando uno por uno. Esta situación tiene mucho significado. Cuando Jerusalén sea aceptado perfectamente como la capital de Israel, terminará los tiempos de los gentiles y directamente llegará la segunda venida de Jesús. Esto es el arrebatamiento. Sí, arrebatamiento. Pero si vemos la situación de Jerusalén ahora, parece que llegará este momento muy rápidamente. Ahora nosotros ciertamente vivimos en el momento muy cerca, en el momento que muy cerca de la segunda venida de Jesús. Vamos a ver un video sobre restauración de Israel. Vamos a ver este video. ¿Qué señala la de tu vida y de ti testigo? De la idea de aprender la parábola. Cuando ya surrama esta tierra y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La parábola de la higuera nos hace saber el tiempo de la segunda venida de Jesús. ¿Con qué es comparada la higuera? Dijo también esta parábola: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hay. ¿Cómo? La higuera se refiere a Israel, donde Jesús buscó fruto durante 3 años. A través de la parábola de la higuera, Él nos hace conocer la destrucción de Israel y su independencia y el tiempo de la segunda venida de Jesús. Pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Según la profecía, por la higuera, Israel no es destruido por Roma en el año 70 después de Cristo. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Desde ese momento, Israel vagó por el mundo durante unos 1900 años.
y que librara de mi Israel sufrió su independencia. El primer ministro de Unión proclamó la independencia de Israel. Independencia de Israel. La independencia de Israel fue un destello y proclamaba nuevamente la venida de Cristo a la tierra. Me da idea aprender la parábola. Cuando ya subamos esta tierra y buena nación, sabéis que verán nuestra cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Según la profecía de Elías, Cristo en su segunda venida predicó el evangelio del reino desde 1948, cuando Israel proclamó su independencia. Reciba a Cristo en su segunda venida y obtenga la salvación. Sí, la recuperación de Israel tiene este significado muy importante. Entonces, podemos saber que la época en la que vivimos es la época de la venida de Jesús. Podemos decir así. Hay falsos cristos, hambres y terremotos por todo el mundo, nuevas pestes como el coronavirus y la independencia de Israel. Ahora podemos ver todas estas señales directamente, estamos viendo, ¿no? Porque Dios nos dio estas señales fáciles de reconocer. ¿Por qué? Para que cualquiera que vea alguna de estas señales pueda prepararse a recibir la salvación. ¿Sí? Esto es el propósito que nos dio estas señales, fácilmente podemos entender. En nuestra época sucede todas estas cosas. Entonces, lo más importante para nosotros es recibir la salvación. Todo está conectado a la salvación, ¿no? Debemos dejar de tener esperanza en este mundo, que se pudre y desaparecerá. Cuando venga el Señor, terminará todo. Terminará este mundo. La Biblia dice que las personas que ven estas señales también verán la segunda venida de Jesús. Y las señales de la venida de Jesús han aparecido todo en nuestra época. Si vemos este video, ahora voy a mostrar, si vemos este video, podemos pensar que este acontecimiento se podría ocurrir ahora, incluso ahora mismo también, en este lugar. Vamos a ver sobre arrebatamiento, un video de arrebatamiento. Jesús regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42: velad pues, porque no sabéis la hora ni qué ha de venir vuestros. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy. Dice, ¿estás preparado? Así podría ser, ahora mismo también. Podría ser. Esto es el arrebatamiento. La Biblia explica sobre esto, arrebatamiento. En la Biblia explica sobre el arrebatamiento como este versículo. San Mateo 24, desde versículo 40 al 44, les leo. Entonces, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada.
velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este versículo es muy importante, ¿no? El Señor hablando acerca de las señales, dijo que ha de regresar Él de nuevo a esta tierra, y dijo que de repente vendrá en momentos inesperados, sin aviso previo, vendrá de repente. Con esa parábola dijo que vendrá como un ladrón. Nadie conoce cuándo ha de venir, qué día y qué hora. Dos personas están en el campo, dice, están en el campo. Una será dejada y otra será tomada, dice. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será dejada y la otra será tomada. Si vemos el libro de San Lucas, capítulo 17, dice, estando dos en una cama, el uno será dejado y el otro será tomado. Así está escrito. Durmiendo en la noche, trabajando en la tarde, es una palabra que incluye a todos. Es porque la tierra es redonda, ¿sí? Tierra es redonda. Si ahora en Perú está de noche, ¿no? En Corea está de mañana. Este acontecimiento se ocurrirá al instante por todo el mundo. Arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es el arrebatamiento. Ciertamente habrá ese día que se encontrará con el Señor transformándose en el aire. Entonces tenemos que prepararnos ese día. En la época de Noé, tanto había clamado Noé a muchas personas para que entrasen en el arca, pero las personas no huyeron. Aprendimos esta historia, ¿no? Después de entró la familia de Noé, Dios cerró la puerta de este arca. Después de cerrar la puerta, bajo la lluvia, ¿sí? Bajo la lluvia, y cuando iba subiendo la altura del agua, justo ahí las personas corriendo y tocaban la puerta, sí, justo ahí, para que los salvase. Sálvame. Pero debemos recordar esta historia. Aunque tanto tocaban la puerta del arca cerrada de una vez no volvió a abrirse, porque Dios cerró. Del mismo modo, esta puerta de la salvación, si se cerrará una vez, ya no vuelve a abrirse. A través de esta historia del diluvio de Noé, debemos aprender en esto. Quizás esta oportunidad podría ser la última oportunidad para poder recibir la salvación en el medio de su vida. Sí. Dios nos da oportunidad, pero debemos pensar seriamente. Al ver las situaciones de nuestra época, es muy cierto que está cerca de la segunda venida de Jesús. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Es una mentira? ¿Una broma? ¿Un cuento infantil? No, la palabra de Dios dice así.
este propósito estamos participando en este seminario. Esto no es un problema que debería de letrarse. El Señor dijo que sí o sí vendrá, sí o sí vendrá. La Biblia nunca miente. Pensemos seriamente, por favor, ¿sí? Pensando en nuestra salvación. Mi fe es correcta, mi salvación es verdad. Debemos pensar seriamente. Entonces, desde ahora, veamos juntos los acontecimientos que han de ocurrirse durante 7 años de tribulación, después de que los cristianos salvos sean arrebatados. Aquí, Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18, les leo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esto es un acontecimiento que se ocurrirá después del arrebatamiento. Entonces, si uno recibe la salvación, no experimentará esto. Pero si uno no recibe la salvación, sí o sí experimentará esto. Incluso hace 30 años, las personas no entendían nada de qué significa este versículo exactamente. Hace 30 años, nadie entendía exactamente qué significa tiene este versículo. Pero, ¿por qué? En aquel momento que fue escrito este versículo, el medio para comprar y vender era una moneda. Sí, era una moneda. Época de Roma. Así que no era comprensible comprar y vender las cosas mediante una marca en la mano derecha o la frente. No entendía nada de esto, sobre este versículo. Hace 30 años nadie entendía. Pero, ¿cómo está ahora? Estamos viviendo en una época donde se comprenden esto muy comúnmente, fácilmente. Vamos a ver un video sobre esta tecnología. Vamos a ver. Nuestra época ocurre esta situación. Algunas empresas ya desarrollan un microchip de identificación que podría ir incrustado en el cuerpo. Esto para localizar a las personas en caso de extravío. Bastante interesante. Vamos a ver. Este es el método tradicional para entrar en muchas oficinas, pero cada vez hay más empresas que utilizan un microchip. Este dispositivo diminuto se coloca bajo la piel, es similar al que llevan las mascotas y contiene los datos del empleado. Pues me suena muy mal, me suena como a que nos quieren controlar. Yo no me sabía que. Mira, vamos, se utiliza ahí para una buena idea. Para algunos hace la vida más fácil, pero para otros es un peligro porque quienes lo llevan están controlados en todo momento. Es el nivel más invasivo que tiene un impacto exagerado en las personas. La exagerada de dejar en casa y el problema de Pero el uso de la tecnología nos mueve controles de acceso, el escáner facial o de retinas son un hecho. Y esta empresa de Barcelona hace 17 años que así con la huella digital permite prescindir de llaves, de tarjetas, de elementos externos a nosotros. Es como si nos aprovecháramos nosotros mismos de nuestro cuerpo para identificarnos. El uso del microchip lo acaba de poner en marcha una empresa belga que también se utiliza en Suecia. Los trabajadores pueden negarse y sustituirlo por un anillo que contiene sus datos. Sin embargo, hay quien dice que es más cómodo llevarlo implantado. Esta es una escena de nuestra época.
¿sí? Nuestra época es una época en la que se puede poner un chip en la mano derecha o frente, como dice la Biblia, ¿sí? Mire, esta escena, mire. Esta es una escena que encontramos muy comúnmente ahora mismo también, ¿sí? Año pasado, sí, también. Ahora poco menos, pero ya comúnmente podemos ver esta escena. Probablemente las personas verán esta escena también cuando vivan con las marcas en su mano derecha y frente durante los 7 años de tribulación también. Es decir, podemos decir que todas estas escenas son un ensayo, sí, un ensayo de lo que sucederá durante los 7 años de tribulación. Así estamos viviendo en una época en la que se puede poner un chip en la mano derecha o en la frente. Estamos viviendo en una época que ya está completa técnicamente para realizar eso. Usando estas tecnologías, el gobierno puede vigilar y controlar a las personas. Esta es también una escena de nuestra época. Y a medida que la crisis del coronavirus continúa hasta ahora, la necesidad de este sistema de control está aumentando. China, por ejemplo, un país comunista, ¿no? Se está aprovechando rápidamente de esta situación y está operando un sistema nacional de vigilancia y control a las personas, a los ciudadanos. Vamos a ver un video sobre este sistema para controlar, para vigilar a las personas. El sofisticado y hipotético sistema de vigilancia de China, utilizado para rastrear a sus ciudadanos, ha demostrado ser extremadamente eficaz durante la pandemia. Al Partido Comunista le llevó décadas construir este sistema de control de masas. Han sido criticados de forma constante por diversos grupos de derechos humanos y digitales en diferentes países. Pero mientras el mundo intenta controlar la COVID-19, muchos países buscan soluciones en el modelo chino. Así es como lo está haciendo Corea del Sur. Y Singapur, Israel, Irán, Taiwán y Rusia han adoptado algunas o todas las medidas del sistema de vigilancia de China. Y es probable que muchos más sigan el modelo del gigante asiático. Además de la vigilancia cibernética, el gobierno de China combate el brote con un batallón de representantes del Partido Comunista. La policía y varios voluntarios uniformados controlan las salidas de los edificios para asegurarse de que se cumpla con la cuarentena. Pero en otros países donde se están incorporando estas medidas de vigilancia, hay cierta preocupación por la posible prolongación de ese uso excepcional de los datos personales. Es muy interesante, también sorprendente, ¿no? Esto no es una película. Esto es lo que realmente está sucediendo en nuestra época ahora mismo, ¿no? Y debido a que la necesidad de este sistema crece cada vez más por las razones como el coronavirus y una protección social para tal sistema pronto se expandirá al mundo. Es decir, el día en que se necesite recibir una marca en la mano derecha o en la frente, como dice la Biblia, pronto se hará realidad. Sí, se hará realidad. Todos estos ya están listos técnicamente. Ya están listos técnicamente. Si las cosas que deberían de pasar en los 7 años de tribulación son posibles incluso ahora, significa que no será nada extraño que el Señor venga por segunda vez ahora mismo. No hay nada extraño. Debemos pensar seriamente en esto. Y al final de los 7 años de tribulación,
en la Biblia está profetizado que habrá la última guerra en el mundo, ¿sí? La última guerra no es una guerra quien viva o quien muera. La Biblia dice que la última guerra que termina toda la humanidad se ocurrirá al fin de los 7 años de tribulación. Toda la humanidad se terminará. Aquí, Ezequiel 38, 1 al 4, aquí dice así, les leo: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré grafio en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Esta es la explicación sobre la última guerra de la humanidad, ¿sí? Aquí en la Biblia está mencionando los nombres de estos países que descenderán para invadir a Israel. Última guerra. En conclusión, Rusia será el centro de los países que atacarán a Israel. Rusia. Es decir, centrando Rusia con unos países atacarán a Israel juntos. Pero, ¿cómo podemos conocer que eso será Rusia? Mire, al investigar estos nombres mencionados aquí, como Magog, Mesec, Tubal y Gog, fueron revelados que son los nombres antiguos de Rusia y sus legiones circundantes de hoy en día. Miren, muchos estudiosos están de acuerdo en que estos nombres sean de Rusia y los legiones alrededor de Rusia. Según la palabra de la Biblia, al norte de Israel, mire, al norte de Israel, aquí en Rusia, va a levantar la última guerra. La Biblia dice: vendrás de tu lugar, de las legiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. La Biblia dice así. Esto podemos decir que es la última guerra de la humanidad. Cuando llegue el tiempo de la última guerra, Rusia se unirá a los países vecinos para atacar a Israel. Y ahora, políticamente, estos países se están acercando cada vez más prácticamente, ¿sí? Aquí los 3 países están cercanos más y más. Rusia, ¿sí? Irán y Turquía se están estableciendo cada vez más las condiciones para que estas naciones se unan y ataquen a Israel. Al ver noticia de ahora podemos entender esto muy fácilmente. Ahora, la guerra entre Rusia y Ucrania se puede decir que es una guerra entre Rusia y Estados Unidos, efectivamente. Y podemos decir poco más detalladamente que es como una guerra entre Rusia e Israel. Sí, podemos decir así. Es porque, como aprendimos ayer, sustancialmente los judíos están controlando los Estados Unidos, ¿no? Y ahora, a medida que la guerra entre los 2 países, Rusia y Ucrania,
se alarga más y más, países simpatizan con Rusia. Entre ellos, los países mencionados ahora están cada vez más aliados con Rusia. Por lo tanto, cuando llegue el momento de la última guerra, estas naciones atacarán a Israel junto con Rusia, según dice la Biblia. Y aquí, en el libro de Joel, unos versículos explican sobre una escena de la última guerra. Vamos a ver cómo explica. Aquí, Joel 2, versículo 4 al 7, dice de esa manera: su aspecto como aspecto de caballos. Es una explicación sobre la escena de la guerra, ¿sí? Su aspecto como aspecto de caballos. Y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los sembrantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el burro, cada cual marchará por su camino y no tocará su rumbo. Así está explicando sobre la escena de la guerra. Dios le dio la revelación al profeta Joel, ¿sí? La cual muestra una escena de la última guerra. Y Joel, lo escribió conforme a lo que ha entendido, a lo que ha visto, cómo habrá la guerra. Pero muy asombrosamente, hoy en día realmente aparecieron algunas armas, como lo que ha visto en la revelación de Dios. Vamos a ver un video sobre unas armas de hoy en día y comparemos con la palabra. 공산과 대화에나 진짜 이 로봇이 현실에도 등장합니다. 미군이 곧 이런 군사용 로봇을 도입하는데요. 박주영 기자가 진행됩니다. 짐승처럼 매달리며 인간을 뒤쫓는 것, 상상에서만 존재할 못했던 이 선택한 전투 병기가 현실로 다가오고 있습니다. 미 국방부가 발표한 4발 달린 로봇 와일드입니다. 시속 26km, 최소 개발 목표는 80km. 반발유산을 모르고 눈길을 헤쳐나가던 1세대 모델의 진화된 형태입니다. 많은 명령을 전달하는 음성인식 기능을 기본으로 가졌습니다. 이를 연출하고 세계의 내리신들을 신기하면서도 두렵다는 반응. KBS 뉴스 박주영입니다. Muy interesante, ¿no? No es caballo, pero aspecto es como aspecto de caballo, como dice la Biblia, ¿sí? Así está usando ahora mismo esta arma. Y en Apocalipsis aparece también una explicación sobre la última guerra. Aquí dice que vendrán 200 millones de soldados del oriente para atacar a Jerusalén. 200 millones. Aquí Apocalipsis explica sobre esta escena. Les leo, diciendo al sexto ángel que
tenía la trompeta. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Apocalipsis 16:12 dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Está explicando sobre la escena de la última guerra. Explicando brevemente esto, es que el río Éufrates se secará y 200 millones de soldados que vendrán del oriente cruzarán ese río que se secó. Aquí, el oriente se refiere a Asia, ¿sí? El oriente se refiere a Asia. Y China es el único país que puede reunir 200 millones de soldados en Asia. Único país. Pero hace unos años me sorprendí mucho cuando vi una noticia sobre el ejército de China. Mire, por eso yo he guardado esta noticia. Aquí dice: 중국군 전쟁 발생 시 병력 2억 명 동원 가능. Wow, todo entiende. Por eso he traducido. Mire, aquí dice 200 millones de soldados se pueden movilizar en China. Sí, así salió esta noticia. Muy sorprendentemente. ¿Cómo piensan ustedes? 200 billones de soldados se pueden movilizar en China. Muy sorprendentemente, el título del periódico y el contenido de la Biblia coinciden exactamente. ¿Cómo piensan? ¿El periodista escribió esto copiándose de la Biblia? No. El periodista solamente declaró así la situación actual de China. La Biblia y la historia de la humanidad coinciden exactamente. Verdaderamente, 200 millones de soldados de China atacarán a Israel en un día en el futuro. La Biblia dice que el río Éufrates se secará, ¿sí? La Biblia también dice así: el río Éufrates se secará y estos soldados llegarán a Israel a través de este río seco. Pero para que el río Éufrates se seque, se necesita un dique. Pero muy asombrosamente también, esto fue posible gracias a la finalización del dique Atatürk en Turquía, en la década de 1990. Mire, este dique, debido a que este dique se ubica arriba del río Éufrates, aquí, río Éufrates, ubica aquí, arriba de este río, cuando lo bloquee, puede secarse el agua de este río Éufrates. Así, todo está listo para que los 200 millones de soldados del oriente puedan cruzar este río Éufrates seco. ¿Ha preparado? Y la autopista Karakorum que conecta China y Pakistán sobre el Himalaya también se ha completado para que ellos puedan llegar a Israel desde el oriente. Debido a que existe este camino, 200 millones de soldados podrán llegar a Israel
cruzando altas montañas y caminos peligrosos. Así, todas las condiciones necesarias para la última guerra se están preparando exactamente tal como dice la Biblia. Y mire, esta es la frontera china donde comienza la autopista Karakorum. Desde aquí, 200 millones de soldados llegarán a Israel. Y en estos días, el poder militar de China está aumentando rápidamente y fuertemente. China ya tiene muchas capacidades de realizar grandes guerras. Y en el año 2019, ellos realizaron un desfile para mostrar sus capacidades militares al mundo. Durante este desfile, China le mostró sus capacidades militares al mundo al presentar misiles capaces de atacar cualquier parte del mundo, incluso Estados Unidos. Vamos a ver este video de desfile de China en el año 2019. El desfile militar de China es el más caro y probablemente uno de los más grandes del mundo. Una procesión de 12.000 a 15.000 soldados, más de 100 aviones, 500 tanques y lanzadores de misiles llenan las calles frente a la puerta de Tiananmen cada año. Pero lo más alucinante es la extrema disciplina y sincronía de los soldados chinos al marchar. El ejército chino es considerado el mayor del mundo con más de 2 millones de efectivos y no tiene problemas en mostrar su fuerza. China celebra este desfile militar en Pekín para conmemorar el Día Nacional o su victoria contra los japoneses. El primer desfile de esta naturaleza tuvo lugar justo después de la proclamación de la República Popular de China por el presidente Mao Zedong el 1 de octubre de 1949. Los propagandistas del ejército chino han puesto especial énfasis en las nuevas capacidades de misiles, en sus drones o vehículos aéreos no tripulados. Además, el desfile incluye misiles antibuque, antiaéreos y de crucero, así como nuevos lanzacohetes múltiples de largo alcance. Por otro lado, también se exhiben los nuevos cazas sigilosos portaaviones y aviones de alerta central y vigilancia. Tanques de guerra, proyectiles montados en vehículos y otros equipos militares también forman parte de esta celebración. Sí, así está preparado todo. Podemos decir que ahora la guerra entre Rusia y Ucrania es como un ensayo para eventualmente atacar a Israel, ¿no? Y a pesar de que muchos países le reprochan a Rusia por esta guerra, China apoya a Israel. Sí, China apoya a Israel. Al ver todas estas circunstancias, podemos decir que son el proceso de preparación de Rusia y China para iniciar la última guerra de la humanidad. La última guerra se cumplirá tal como está escrito en la Biblia. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. La Biblia dice así. Hasta ahora, lo que dijo Dios nunca se desvió. Ciertamente se hará de acuerdo con estas palabras. Sí. Entonces, tenemos que prepararnos seriamente. Sin embargo, algunas personas piensan que los humanos mismos, con su poder, pueden evitar y vencer esta última guerra y la destrucción de la tierra. Algunos piensan de esa manera. Ellos creen en que el poder de la tecnología y la ciencia humana más que en Dios. Y piensan que también pueden superar a Dios. En el año 2021, la sonda de Marte se llama Perseverance, llegó a Marte y envió muchas fotos y videos. La gente estaba muy entusiasmada. La escena del aterrizaje en Marte se filmó por primera vez. Entonces, vamos a ver este video. Primera escena de aterrizaje en Marte. Veamos. The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we're seeing continuous deceleration in velocity. Our current velocity is 403
East shield left. First we have to have flow to subsonic speed and then each left. First we have to continue to descend on the parachute. We are coming on the initialization of turning on dynamically. They're turning on the navigation. Current speed is about 30 meters per second, altitude is about 300 meters off the surface of Mars. We have started our constant velocity according, which means we are conducting the five-plane maneuver. Five-plane maneuver started. About 20 meters off the surface. Reading signals from MRO. Take the Delta. Touchdown confirmed. First minute, take place on the surface of Mars, ready to begin the descent of halfway. Mire, ¿cómo piensa? La tecnología humana ya llegó hasta aquí. Es muy asombroso, ¿no? Muy asombroso. Y ahora entonces, es el momento en que el mercado privado del turismo espacial se está poniendo en marcha cada vez más. Es decir, se acerca poco a poco el momento en que cualquier persona pueda viajar al espacio. En el año 2021 también, el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, el fundador de la empresa Amazon, viajó al espacio volando a una altura de más de 100 kilómetros. Antes de esto, el presidente de Virgin Group de Inglaterra, Richard Branson, también había viajado por turismo espacial privado. Ahora se ha convertido en un mundo en donde se puede viajar incluso al espacio con la tecnología humana. En nuestra época, las personas alaban y creen más en la tecnología humana que Dios. A medida que se desarrollan tales habilidades humanas, más personas no creen en Dios y se alejan de Él más y más, porque ellos consideran que sus capacidades humanas ya son como las de Dios. Creen que ya conocen muchas partes del universo y pueden ir hasta el Marte y viajar al espacio, así que podrían pensar que sí. Pensando así, la tecnología del hombre se ha desarrollado tan grande de esta manera, entonces, si no podemos vivir en la Tierra, podemos salir al universo y podemos vivir ahí. Las personas piensan así. Ahora, los hombres pueden viajar al espacio libremente e ir hasta el Marte, entonces los hombres luego van a hacer un ambiente para vivir en el espacio, en el universo. Así el hombre es tan grande, entonces no hay que temerle a Dios. Algunas personas piensan así, porque Dios, desde ser un de los alienígenas, podrían pensar de esa manera. Ahora los humanos también han conquistado el universo. Muchas personas piensan de esa manera, pero esa es una idea muy tonta. Dios es el creador del universo, y todo lo que los humanos saben sobre el universo es como solo un pequeño grano de arena en la playa del mar. A pesar de que la humanidad puede llegar al Marte, ningún lugar puede escapar del juicio de Dios. Y así la influencia de Dios llega a todo el universo. ¿Por qué? Él es el creador del universo. Y la Biblia ya había registrado esta advertencia
de juicio hace 2700 años en la Biblia para nosotros. Aquí, Amós 9, 1, 3 dice así: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ello quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, ahí mandaré a la serpiente y los morderá. Esta palabra explica el juicio y la destrucción de Israel del norte en el contexto de los tiempos. Pero a la vez también podemos decir que es una explicación que muestra la escena del juicio en los últimos días de la humanidad. Es decir, en el momento del juicio no importa cuánto vayamos y nos escondamos en lugares como la luna o Marte, Dios es quien puede traerlo ante su tribunal para juzgar. Debemos recordar esto. Esta Biblia es la palabra de Dios, que nunca miente, que yo lo admita o no, tal como está en la Biblia, en la palabra, se cumplirá. Por lo tanto, debemos humillarnos ante la palabra de Dios y prepararnos para encontrarnos con Dios. Porque sí o sí tenemos que encontrarnos con Dios. Llegará ese momento ciertamente. Aquí San Mateo 24, 42, 44. Miremos la pantalla, leamos juntos. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Velad, pues, y estad preparados. ¿Qué significa estar preparados? Es recibir la salvación. Es el propósito de este seminario. Por último, aquí, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, miremos la pantalla, leamos juntos. El cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este versículo es muy importante. Esto es el corazón de Dios. Dios quiere que todas las personas reciban la salvación y que vayan al cielo, a todos nosotros, ustedes. Lo que Dios más quiere es la salvación. Ahora faltan pocos días, pocos días. En los días que faltan vamos a aprender la forma para recibir la salvación e ir al cielo. Es muy importante. Al diablo no le gusta que escuchemos la palabra, no le gusta que recibamos la salvación. Su propósito es llevarnos al infierno. Por eso el diablo hará lo posible para que no vengamos mañana, ¿sí? Creará más trabajo, hará que se enferme alguien o hasta hará que venga alguien de lejos y que haya una fiesta, ¿sí? Para que vayan mañana viernes. Entonces, pero por favor, deben superar todos estos obstáculos y venir. Es porque mañana
aprenderemos el tema muy importante, más importante, sobre el tema del pecado, ¿sí? Mañana sobre el tema del pecado. Este es el tema muy importante, exactamente para nosotros. Los días que faltan, se decidirán su eterno destino, ¿sí? Sinceramente, les pido que vengan mañana, no falten, por favor, y participen todo, ¿sí? Nuestro destino eterno es eterno, pero un día, una semana, invertimos nuestro corazón, nuestro entendimiento, todo para poder recibir la salvación exactamente. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios misericordioso, te agradecemos mucho por enseñarnos de las señales de los postreros días. Por medio de estas pruebas pudimos saber que la Biblia es verdad y que la época en la que vivimos es la última época. Queremos estar preparados ante Dios. Ayúdanos para que podamos asistir continuamente a este seminario hasta el fin, sin ningún problema, para poder recibir la salvación. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias.